Buenas tardes, jóvenes. La clase anterior vimos el tratamiento de las ondas electromagnéticas. Entonces vamos a resolver algunos tipos de problemas de ondas electromagnéticas. Existen diferentes tipos. Vamos a ver un primer tipo. Vamos a poner el tipo 1. ¿Está bien? Esta clasificación, ¿cuál es 1, cuál es 2? En fin, esto es indistinto. Simplemente es el orden en el que en este momento lo hacemos. En este primer tipo, nosotros vamos a decir lo siguiente. Conociendo los campos, o en todo caso las intensidades de los campos, en una onda plana, nos van a pedir hallar el flujo de energía. Es decir, si conocemos nosotros las intensidades de los campos en la onda plana, nos piden hallar el flujo de energía. Y viceversa. Es decir, conociendo, vamos a ponerlo así, dado el flujo de energía, hallar las intensidades de los campos. ¿Está bien? Entonces, ¿esto qué significa, jóvenes? Que nosotros vamos a caracterizar los fenómenos que están definidos por las intensidades de los campos. ¿Está bien? O vamos a caracterizar los que están definidos por la densidad de energía. Entonces, esto consiste en caracterizar los fenómenos definidos por las intensidades de los campos o la densidad de flujo de energía. Tales como, y esto solamente a manera de ejemplo, ¿está bien? Tales como la densidad de, en todo caso, más que densidad, como la presión de radiación o la presión que ejerce la luz, la FEM de inducción, es decir, la luz o los campos electromagnéticos van a inducir fuerzas electromotrices, ¿está bien? Generados por la onda y otros más, ¿está bien? Entonces, en eso va a consistir este tipo de problemas. Entonces vamos a ver dos ejemplos. Ejemplos. 1. Nos van a pedir en este primer caso lo siguiente. A ver, nos dicen, el aire se comienza a ionizar
con intensidades del campo eléctrico. Aquí vamos a poner de un valor E que está en el orden de los 30 kilovoltios por centímetro. Entonces nos preguntan, ¿para qué densidad de flujo de energía o flujo de energía de ondas electromagnéticas planas de frecuencias lo suficientemente pequeñas a ver, aquí sería, se puede comenzar a ionizar el aire. A ver, entonces aquí nosotros nos dicen que el aire se comienza a ionizar si tengo esta intensidad de campo eléctrico y nos preguntan cuál tiene que ser la densidad de flujo de energías de ondas electromagnéticas planas con frecuencia baja, ¿está claro? O sea, con frecuencia baja, para que se comience a ionizar en el aire. Por ejemplo, una clara aplicación de esto es si hay ionización puede causar efectos negativos en la salud de las personas. Entonces, ¿qué ondas sí ionizan el aire? Por ejemplo, los teléfonos que están en el orden de las microondas, es decir, tienen frecuencias muy altas. En este caso estamos viendo con frecuencias pequeñas, pero se puede plantear el problema análogo para ese caso. Entonces, vamos a ver la solución. En primer lugar, ¿qué significa lo siguiente? Dice para frecuencias no altas, ¿está claro? Para frecuencias lo suficientemente pequeñas. ¿Qué es lo que pasa si es que la frecuencia es pequeña? Si la frecuencia no es muy alta, aquí hay que jugar un poco entre los términos. Si la frecuencia, lógicamente, de las ondas electromagnéticas no es muy alta, se puede considerar que el tiempo de ionización es mucho menor que el periodo de las oscilaciones de las intensidades. Jóvenes, acordémonos de que el periodo es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, si el periodo
no es muy grande, o la frecuencia no es muy grande, el periodo sí lo es. Entonces la ionización se va a dar en un tiempo que es mucho menor al periodo. ¿Está bien? Entonces, debido a esto, nosotros podemos considerar que la condición de ionización se va a dar si es que la amplitud de la onda y la ionización son equivalentes. Por lo tanto, se puede considerar que la ionización se da si la amplitud, ¿está bien?, de la onda es igual a la intensidad de ionización. Es decir, es igual a este valor que nos están dando. Entonces, nos piden hallar la densidad de flujo. La densidad de flujo no es otra cosa que el vector de Poynting. Entonces, nosotros vamos a hallar su valor medio. El valor medio del vector de Poynting, ya hemos visto, es igual a 1 medio la raíz cuadrada de epsilon sub 0 sobre mu sub 0, e sub 0 al cuadrado. Y esto, para los datos que nos dan, es del orden de 1,2 por 10 a la 10 watts sobre metros al cuadrado, que es aproximadamente 1,2 por 10 al cubo kilowatts sobre centímetros al cuadrado. Aquí, jóvenes, hemos considerado de que las ondas son armónicas, por eso es que sale este 1 medio en el valor medio del vector de Poynting. Entonces, esta, jóvenes, es la densidad de flujo de energía que debe tener para ionizar el aire. ¿Está claro? Para ionizar el aire. ¿Esto está entendido, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a ver un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo nos dice lo siguiente. Una onda plana. Jóvenes, en todos estos casos estoy hablando de onda plana, es una onda electromagnética. ¿Está claro? No voy a mencionarlo, eso queda evidente. Con frecuencia angular. Y vamos a poner nosotros que la frecuencia angular es omega, que es 10 a la 6 segundos a la menos 1, incide o cae sobre el vértice de un contorno, ¿está bien? De un contorno, vamos a poner cuadrado, a ver aquí, de un contorno cuadrado de un conductor, bueno, un contorno conductor cuadrado, viene a ser aquí. Conductor cuadrado. ¿Está bien? Las dimensiones del contorno son pequeñas.
con respecto a la longitud de la onda. Bien, con respecto a la longitud de onda. El área del contorno es, vamos a poner S igual a 100 centímetros al cuadrado y la densidad media de flujo de energía en la onda es, aquí vamos a poner este valor medio de P, es igual a 1 watts sobre metros al cuadrado. Hallar la máxima fuerza electromotriz inducida en el contorno. ¿Está bien? Me falta una consideración más que es importante. El vector B está dirigido perpendicularmente a la superficie del contorno. Si no fuese así, necesitaríamos un ángulo. Entonces nosotros tenemos que la onda electromagnética, vamos a ver aquí, tenemos nosotros un pequeño contorno y tenemos que la onda electromagnética está pasando por este contorno. Es decir, este contorno que tenemos nosotros acá es atravesado por la onda electromagnética en algún punto. Y lógicamente es atravesado de tal manera que el vector B es perpendicular al contorno. ¿Está bien? Entonces vamos a ver nosotros aquí cómo resolvemos esto. Solución. Bien, según la ley de Faraday, nosotros tenemos que la fuerza electromotriz inducida es igual a menos la derivada de flujo con respecto al tiempo, donde vamos a tener de que el flujo es igual a S por B, donde S es el área y B es la intensidad del campo o de la inducción magnética. No hay un coseno porque son normales. Esto es igual a S mu sub 0 H. Y aquí nosotros tenemos, además de que H va a ser igual a un H sub 0 coseno de omega t, y el E es igual a un E sub 0 coseno de omega t. Tenemos nosotros esto. En consecuencia, nosotros vamos a tener de que esta de inducción máximo va a ser igual a S mu sub 0 omega H sub 0. Es decir, derivo esto con respecto al tiempo, por eso sale el omega, pero como es el máximo, solo me interesa la amplitud. Esto es igual a la raíz cuadrada de 2 P mu sub 0 por epsilon sub 0 sobre mu sub 0 a la 1/4. Y esto aproximadamente es igual a 9 por 10 a la menos 3 watts.
Entonces, de esta forma, nosotros hemos hallado la máxima, disculpen, no es watts, es voltios. Hemos hallado la máxima FEN inducida por la onda. ¿Esto está claro? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver un tercer problema, 3. Tenemos lo siguiente. La densidad de flujo de energía de un láser, es decir, de una radiación láser, es 1 watt por centímetro al cuadrado. Y nos piden lo siguiente: ¿qué amplitud tiene la componente eléctrica de la onda? Es decir, nos están pidiendo la intensidad del vector eléctrico. En este caso, nosotros actuamos de la misma forma, despejando de la expresión para P. Nosotros tenemos de que el E sub 0 es igual a mu sub 0 sobre epsilon sub 0 a la 1/4 raíz cuadrada de 2P. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros tenemos, valor medio. Y esto nos va a dar 2700, una vez que reemplazamos los datos, voltios sobre metro. Jóvenes, ¿han quedado claros estos tipos de problemas? Sí, más o menos, profe. El P es el densidad de flujo, ¿no? Claro, es el vector de Poynting. Ese le llamamos, creo, nosotros la vez pasada, disculpen, ¿sí? Este es el vector de Poynting, o sea, es el valor medio del vector de Poynting. Ya, sí, porque el otro me acuerdo que le puso S. Ok, voy a cambiarle la letra entonces para evitar problemas cuando ustedes estén repasando. Y si no me equivoco, aquí también necesito el S acá. Y aquí también. ¿Eso está claro, jóvenes? Entonces. No, sí, profe, sí. Bueno, el S ahí ese es el área, pues, ¿no? De arriba. Sí. No, este es el vector de Poynting en todos los momentos. No, ahí en el medio hay un S igual a 100 centímetros cuadrados. Ese es el área. Ya. Sí, este es el área. Vamos a ponerle A en todo caso. Ya. Para evitar problemas. A ver. Bien. Entonces, este es un primer tipo de problema, jóvenes. ¿Está bien? Veamos que tienen que ver con esa relación mutua que existe entre la densidad de flujo de energía y las características o las amplitudes de la onda.